Buenas tardes. Miércoles, 5:30. Y en Radio Arrebato, es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Comenzamos. Felipe Hernando, Paco Yoagüe, Olivia Peña y hoy nuestro colaborador especial y especiales Special One, Carlos Burgos, que el otro día nos hizo un especial que aquí tenemos que felicitar porque tuvo bastante repercusión. La gente nos ha dicho que sonó muy bien. Especial de Ozzy Osbourne. Y hoy nos prepara un especial de Motorhead. Dilo, Carlos, a ver cómo suena eso. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes a todos y a todas. Pues Motorhead. Motorhead Más británico y Motorhead, pues dicho más rápido, un poco más americano, pero vamos, Motorhead. El gran pendenciero y bravucón de Lemmy Kilmister. Sí, bueno, en realidad se llama Ian, como todos, que normalmente no se llaman... Ian Fraser. Tito Lemmy, ¿no? Tito Lemmy. Sí. Nació en la Navidad después de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, o sea que ya es época y momento singular. En Stoke-on-Trent, que es una ciudad que está, pues como casi siempre, por las Midlands, ya prácticamente en el norte, cerquita de Liverpool y Manchester y por ahí. Y luego pasó tiempo en Gales, igual que Campbell, con lo cual siempre tiene ahí un pozo de tema galés la banda. A los 16 o así, cuando ya era bastante macarra, se fue para Manchester, en sus primeros pasos musicales y con algo de delincuencia por medio. Y luego, pues como siempre, a Londres, que era... Y es donde se cuece en general todo el asunto. Correcto. El padre era por resumir así brevemente, presentarle, era un sacerdote, una especie de vicario o algo así anglicano, con lo cual ya le vino un poco la manía, pero con su padre no se llevaba muy bien. Y de hecho su primera banda fueron los Rocking Vicars, los vicarios del rock. Influencias de Little Richards en esa época y sobre todo del rock de los 50, fundamental los Beatles, 60s y hasta 70s. Eso los compraba además en mono, porque quería... Sí, fanático. Mono. Fanático de los Beatles, sí. Increíble. Y luego, pero mucho además. Sí, y eso, porque escucharlo crudo y original. Claro. Y luego, bueno, pues convivió en otras dos épocas con la New Wave of British Heavy Metal, tantas veces citada a los 80s, y luego con el pesado... que vino a joder la fiesta, el señor Cobain de Seattle y por ahí. Correcto, también. Los tristes de los... ahora me sale. Nu metal, el grunge. Grunge. El grunge y nu metal, que nos dieron la paliza durante 6-7 años. Un pesimista y un... Por lo triste sí era. Ay, se acabó. Y bueno, pues comentar antes de poner música, fue roadie de Jimi Hendrix, el señor Lemmy. 8 meses. Y intentó, no sé si lo tienes, enseñar a tocar el bajo a Sid Vicious. Y sí. No lo consiguió. Le dijo, Lemmy, Lemmy, ayúdame a aprender, enséñame. Le enseñó, pero no. Evidentemente no quiso aprender, Yo creo que poner las manos en los trastes y poco más. Y bueno, pues el día que yo nací, él estaba haciendo una cosa que se llama Christmas on Earth, las Navidades en el planeta Tierra, donde coincidió con gente como Pink Floyd y los Who. Vamos a escuchar el Kill by Death, temazo, Hamburgo, Alemania, 1998. Pedazo directo, ¿eh? Para mí el mejor de todos los tiempos. Además se empeñaron en hacerlo largo, potente y bueno, y en su tierra prometida, Alemania. No tan mítico como el primero, pero seguro por calidad, por producción, mejor disco, sí. Este es el Everything Louder Than Everyone Else. Es la época del disco del Snake Bite Off. Y aquí, bueno, pues entra Lemmy Kilmister, a quien llamaban Mr. Rock and Roll himself, el solito, el señor del rock and roll. Phil the Beast, o Excalibur, o Weezer, que también le llamaban Campbell, y Mickey D. Simplemente le presentaban como The Best Drummer in the World, la mejor batería del mundo. El mejor batería del mundo. De hecho, conserva Phil un autógrafo que le pidió a Lemmy cuando Phil Campbell tenía 12 años. O sea que ya le vino prontito el tema. Así que arrancamos fuerte y sin remordimientos. Kill by Death.
Bueno, fantástico tema. Caña, caña. Aquí ya se nota que, bueno, este guitarrista bastante mejor que Facet y Clark. Batería Mickey D infinitamente mejor que Phil Animal Taylor. Pero esto es como decía el periódico americano cuando hizo la primera gira por Estados Unidos, Lola Flores. No sabe bailar, no sabe cantar, no se la pierdan. Pues es igual, siendo malos de solemnidad, no había que perdérselos. Los primeros discos de Motor son lo mejor. Le nombraron el peor grupo Sí, pero bueno, si es que año. Claro, tú oyes a Phil Campbell y oyes a Facet y Clark y dices, bueno, si es que es como el día de la noche. Estuvo Burchell también. Burchell, pero muy buen guitarrista también, muerto, Bueno, ¿no? y el que grabó Another Perfect Day, que era, Sí, pero Brian Robertson. ese es el señor Robo de... Brian Robertson. que le largaron Que mucho. pretendía ser el centro del universo y de los propios Motor, y entonces, pues bueno... Sí, pero además iba con pelo corto, con mallas, Se tenía una pinta se que negaba a vestir de negro y pensaba que iba a ser... Era el primer, nunca fue. Era la primera vez que se cortaba el pelo. Venía de Thin Lizzy. Brian Robertson venía de Thin Lizzy, era, yo creo, posiblemente el mejor guitarrista que ha pasado por Motor. Y se cortó el pelo para esa gira y la gente no entendió nada. ¿Qué pinta este tío? Sí. Encima, qué fino, qué bien toca, que se vaya. Luego no quería tocar los clásicos. Solo quería tocar del disco ese. Como dice Carlos, a la puta calle. Pero vamos, y algunos más que comentaremos luego. Pero vamos, ese disco desapareció de los setlist y al final Campbell evolucionó mucho. Es buen disco, y se hizo cargo él de la doble guitarra. Es muy buen disco, Entonces dijo, no busquéis otro, hago yo todo. Lemmy obviamente le tuvo que dar más cera a su bajo. Y detrás tienes a una potencia en la naturaleza que va al 500%, que sabes que puede estar perfectamente tranquilo porque con Mickey D se acabaron detrás los problemas. Entonces, bueno, pues desde el 96 trío y ya está. Vamos ahora con lo que da nombre a la banda, Motorhead. Esto es de directo, semi-oficial, semi de todo en 1990. La banda se iba a llamar Bastards, pero... ¿En honor? Algún bastardo de Hotwin. Les dijeron que no era muy comercial y que tendrían problemas y incluso alguna vez se presentaron como Iron Fist on the Horse from Hell. Creo que era una canción de un disco de Hack Queen. De ahí venía el tema. Sí, no, Warrior of the Days of the Time, ¿no? De hecho, es que ese tema se compuso estando en el Hyatt, en el hotel en Los Ángeles, que bien recuerdo hace bastantes años. Coincidió con uno de los tipos de la ELO, de la Electro Light Orchestra. Que te gusta a ti. Que andaban por allí con instrumentos y demás, y volviendo un día de juerga y estando todavía en su grupo original, que era una especie de comuna del LSD, sí, donde entraban y salían y demás, pues compuso la canción que ni siquiera es de Motorhead. Es decir, la canción se llama así, que también hace referencia a los cocainómanos en Estados Unidos, y allí se compuso. Estaba cerca del Whiskey a Go, el sitio famoso. Luego además le pararon en la frontera canadiense, hizo la primera visita a las cárceles, y el nombre y la historia viene de ahí. Entonces Motorhead significa eso, y la canción de hecho ni siquiera es, sí, luego ya entró en el On Parole y en el primer disco, pero pues vamos con eso. Esto es del Welcome to the Bear Trap, que es una especie de semioficial que aparece por ahí, y esto es el arranque de concierto y luego cierre con los aviones de 1990. Motorhead. Just in case. Places
Bueno, como molaba el avioncito, ¿eh? Ese es el Heinkel III, alemán. Al final- El modelo. Y al principio cerraban con Ace of Space, ¿no? Y el bombardero, Sí. ¿no? Sí, este es una canción grabada puntualmente para la edición de este... Es una especie de recopilación, Muy punky. donde además metieron Mola. Muy punky, muy punky. de esos discos, porque tienen un montón que son semioficiales que llaman y luego bootlegs como medio oficiales y bootlegs Sí. piratas absolutos. Pero tienen muchísimos, son como Sí. 40 discos, que son como unos 22 oficiales. por decirlo de alguna forma, incluyendo si queremos el On Pro. Y luego, pues no sé, algo así como otros 12 o 13. Hombre, ¿no? el Omparol es oficial únicamente que Solo es una fe de en su momento, Frankenstein. como no era nadie era no era un grupo conocido, pues la compañía no te lo editó. United Artists le dio por el caca y no se los quería dejar. Y cuando ya empiezan a tener cierta fama con el Bomber y Overkill, No, fue con el Bomber. O sea, durante la gira del Bomber sacaron pero que- compañía de discos. quiero decir que tuvieron cierto éxito con Overkill, luego con Bomber, y dicen, bueno, hombre, tenemos aquí esto guardadito, esta gente ya es famosa, venga, a ganar pasta. Porque es un disco O sea, con es un muchas disco cosas oficial. mezcladas. Pero ahí solo salía de la formación clásica el batería, ¿no? Los demás eran Lo iba a comentar Larry Wallis y Larry Wallis y Lucas Lucas Fox. Fox. ¿verdad? Vamos, estos dos estuvieron entre el 75 y el 77 y no hicieron nada prácticamente oficial salvo estar ahí cuando se formó la banda. O sea, rápidamente entró Phil Taylor y Eddie Clark. Animal Taylor regrabó la batería de Lomparol, ¿no? Claro, entonces, que es además una especie de Frankenstein de disco porque tiene Claro. cosas de un sitio, de otro, versiones y cosas extrañas mezcladas. Lemmy y Phil eran amigos, colegas de la calle. Ujú. Y luego a Eddie se le encontró trabajando de albañil en una especie de casa flotante donde estaban currando Phil. Y le dijo, tronco, si quieres, pues te vienes y montamos aquí el tinglao porque está Lemmy buscando tropa. Te vas a divertir más. Entonces era una banda que además estuvo durante muchos años con guerras continuas con las discográficas y en permanente disolución porque ambos, además de más adelante escuchar campanas para otros proyectos, y estaban permanentemente diciendo que se iban, que no se iban. Phil era coleguita y con Eddie Clark pues Lemmy lo llevaba un poco peor y de hecho, bueno, pues al final los dos acabaron fuera. Luego estaba el problema de Phil que Tarao. Para que estaba se siempre pegaba borracho con- y de brongas. y se pegaba con todo el mundo. Entonces pasó que en una se picó con un roadie irlandés para ver quién cogía al otro y le tiraba más alto. Entonces el roadie era muy bestia, con lo cual Phil le subió y le tiró un poquito y cuando le tocó el turno al otro pues lo lanzó como si fuera una especie de pelota Le rompió y la cayó mano. con el cuello. Entonces estuvo a punto de sí. quedarse paralítico y la gira, por eso viene lo de sore pain in the neck. Porque eso de como un Dolor en corto el y agudo, así se llamó la gira. Porque otra vez igual, o sea, tuvo que actuar durante una época con la baqueta pegada, con cinta aislante a la mano, porque igual se le pegó de hostias un drogadicto pensando que iba a robar algo del equipo y entonces no podía tocar, se lo tuvieron que pegar a... Vaya Luego problema. se la rompió del todo. ¿Y siempre era el mismo? Sí, sí. Siempre. Sí, este es que tenía Ese gusto. ese perfil. Pero bueno, en cualquier caso... Era un batería y además era un tío muy rápido. Y yo creo que en algunos temas el apelativo de Animal se ve claramente por dónde viene, ¿eh? Y los gritos que daba también, Sí. que era otra de sus costumbres. Pero bueno, vamos ahora... Venga, Bueno, el tema por excelencia. y el Venga, disco. ponlo. Y el disco, Y el ponlo. disco. Vamos Bueno. a Londres, 1981. Hablamos de No One Sleeps Till Hammersmith. Siempre que celebraban algo, acababan en la Hammersmith o en la Brixton Academy. Y además la primera vez, como no les dejaron probar sonido, ni hacer ensayos ni nada, pues dijeron que el volumen iba a ir al 11 directamente, con lo cual ya se crearon la fama. Así que, sin más, vamos a por el Ace of Spades. Thank
that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Perdonadme, acojonante. ¿Cómo baila? Nos hemos vuelto todos locos oyendo este tema. Joder. Este tema, Se me han caído todos los papeles. este tema mejora el disco en estudio, al tema en estudio, ¿eh? Pero Es vamos, de rudo, largo. áspero, contundente. Adrenalina pura. Y es que aquí, lo que decía antes, Facet Clark, es que no es buen guitarrista, imprime un nivel de rabia y de adrenalina en la canción que no está en el disco en estudio. Ya que Fantástico. van rápido. Y Fantástico. 100% sin overdubs. O sea, que al final Eso es. no meten ni quitan, Por falta de dinero. no hacen apaños. O sea, no retocan descaradamente. Evidentemente, Grabaron con lo que lo pudieron. mejor posible, pero vamos, es ese estilo. Sin de- censura. Lo que oyes es lo que hay. sin Sí, remordimiento, sí, sí, sí. es el muro de sonido. Pues es que este tema a todos nos hace bailar un poquitín, nos hace movernos con toda la... Bueno, aquí estábamos uno moviendo la batería, otro tocando la guitarra, ¿no, Paco? Sí, sí. Hemos cantando con el micrófono. Imitando la postura de Lemmy. Sí, tremendo. Bueno, ¿qué tema vamos a poner iniciándonos? El siguiente. El siguiente, muy bien, muy bien. Pues no hay pausa, vamos con Overkill. Obra clave. Desarrollo en Alemania, que fue su segunda patria, puesto que en Inglaterra, como se fueron a vivir a partir de cierto momento por promoción y desarrollo a Los Ángeles, pues le cogieron un poco de manía. Luego estuvieron por Finlandia y pisaron España por primera vez en diciembre de 1981. Así que Overkill significa exceso. Excesos. O sea, Eso, no, sí, es, sí, sí, no sí. es que sea nada de matar ni nada, es una expresión clásica normal que significa pues una exageración, exceso. Así que estuvieron girando y llevaron de teloneros a Saxon y a Girls School. De hecho, estuvimos hace poco intentando verles, ya no estaban los Motor, y vimos a Saxon con las chicas. Y luego su arranque en Estados Unidos fue con Ozzy, como casi siempre, primos hermanos. Triunfaron sobre todo en Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Detroit, las grandes, en una primera época, y ya con su Snaggletooth, del señor Joe Pentaño, uno sí. de los, el diseñador, un señor de Oregón americano, que es el que diseñó esta especie de bestia parda, mezcla de gorila, perro, jabalí Motor. y mucho, todo junto, ¿no? Por lo demás, por lo que hemos dicho, se pegaban siempre con las discográficas y se pegaban siempre con los hospitales. A Lemmy estuvieron a punto de amputarle literalmente tiempo después una pierna por una herida mal curada y no le querían dar dinero para que volviese en avión porque decían que no estaba todavía el tema amortizado y sufrió, le lanzaron un tema al escenario con una cuchilla grande por medio y le dañaron seriamente, de forma muy seria, uno de los brazos y estuvo también a punto de dejar de tocar. Lo que le faltaba. Madre mía, Y lo qué que cosas decíamos, pasaban. que- Parecen un cómic, que no hacen más que pasarle el cuello, lo otro. Bueno, no se lo cargaron como al guitarra de Pantera, ¿no? Por lo menos. Por lo menos. Por lo estaban. menos. Pero vamos, en cualquier caso, el Bastards, por ejemplo, era una especie de disco fantasma que existía, pero ni siquiera lo habían publicado. Hemos dicho antes igual, estaban con el Bomber de gira y el Unparalleled todavía no existía. Así que bueno, pues esto es la historia de los señores Motorhead con Lemmy. Yo- Y esto es Overkill, 1998, Alemania. Only way to feel it, I'm dancing around. So glad I can't believe it, see
Bueno, que he dejado acoplada la guitarra. Venga, vamos a dejar el tema, que si no... Así acababan. ¡Qué bueno! Y la Mickey bestia D. parda de Mickey D. ¡Qué bueno! Dando así de bien y por todas partes y a todas horas. Recordamos que está en Scorpions haciendo música un poco más blandita, que es lo que le gusta a él también, ¿verdad? Pero sigue pegando Mickey de D. narices. Mickey Sí. D. Qué Hombre, bueno. viene de King Diamond, Oh. hizo algo con Halloween, o sea, anduvo por ahí tiempos haciendo otras cosas previas. De hecho, le estuvo persiguiendo mucho Lemmy. Y a la tercera fue la vencida. De los mejores baterías que he visto yo en directo. Espectacular, aparte técnicamente bueno. Es muy, muy, muy visual. El Leganés, le vi yo. Leganés, ¿Leganés? sí. Sí, estuvimos. Sí. ¿Estabas tú también? Ah, sí, es verdad. Saxon, Verdad, Judas. verdad, sí, buen festival. Bueno, Bueno, el mejor de todos, yo creo. Tú también. muy bueno, es verdad. Yo 15 veces en total, entre festivales, Yo países por ahí, España, etcétera, Estados Unidos, Inglaterra, Suecia y por ahí, pues... 15 veces. Conté 15. Muy bien. Un grupo que Y tengo... creo que son pocas, ¿eh? Un grupo que también vimos en Zaragoza, estaban como cabeza de cartel en un Monster of Rock. Y Vino Wasp. tenía, sí. correcto, tenían Sí, todo el señor. escenario para ellos, y yo recuerdo que el escenario se les quedaba un poco grande para un trío. Al final estaban los tres en el centro con todos sus Marshall y el resto del escenario vacío, no llenaban todo el espectáculo, era más grupo de salas pequeñas. Paco. Sí, en otros los festivales, aquí también en Madrid, lloviendo, un festival. Joder, Que luego lo tenemos eso grabado por ahí, salimos nosotros Barro. justo delante de las cámaras. barro hasta las rodillas, madre mía. Pero muy divertido, ¿eh? Ahí fue un buen concierto, un buen concierto. Pues seguimos, esto no tiene pausa, caña y más mocho y más mod. Poca broma. A mí no me engañas. Decía antes, desde los tiempos en que se llegaron a llamar, como decía antes, Iron Fist, on the Host from Hell, o sea, el puño de hierro y las hordas del infierno, hasta justo esto que vamos a escuchar, que es 5 semanas antes de fallecer Lemmy. Es el último directo oficial, grabado también en Alemania. Y bueno, pues aquí de Hamburgo y Bremen nos vamos a Múnich, a Múnich. Pero exactamente eso, ya se le ve deteriorado, aunque efectivamente no se sabía lo que le iba a acabar pasando a efectos de cáncer y demás unas semanas después. Y arranca además con sonido del Model One, el amplificador suyo particular con ese nombre clásico. Y bueno, pues vamos al Bomber. En 1979 ya vendieron 250.000 copias. Y hicieron una festival, que se llamaba Over the Top Heavy Metal Brain Damage Party. ¿Qué es eso? La fiesta del daño cerebral del Over the Top del Heavy Metal. Entonces, bueno, pues fue un hito ya en ese momento. Ahí viene al escenario el bombardero alemán, el Heinkel III que estábamos diciendo antes, que también sobrevolaron el Donington en 1986 en la gira del Orgasmatron y que pude ver afortunadamente allí en directo. Avioneta anunciando el Orgasmatron y al final los dos aviones alemanes pasando por encima de la zona. Esto es del Clean Your Clock, que es una expresión americana que viene a decir, como cuando dicen ellos kick your ass, patear el culo, pues dar una tunda, dar un repaso. Es una expresión que dice, cuando te han limpiado el reloj quiere decir que te han dado pero bien. Anda para el pelo. Y esto es 5 semanas, evidentemente la voz se le notará también. Es el arranque del concierto en Múnich y lo último que nos dejó oficialmente, Bomber.
Bueno, menudo troyazo. Aquí terminaban, cuando empezaban las giras, con el bombardero. Aquí es cuando bajaba el bombardero a primeras líneas Sí. de... Que del por público. fortuna nunca se soltó de su sitio ni Por entero fortuna. ni a piezas. Por fortuna, Porque sí, les Porque habría pesaba matado. como... Madre Eso mía. era un bombardeo de verdad. Sí. Muy divertido el tema. Un tema clásico, de un disco clásico, claro. Hoy, por respeto y por la dedicatoria del segundo aniversario, estamos repasando clásicos, todos en directo, o sea, que suene como debe sonar y como han sonado siempre los motos, y con temazos, sin remordimiento. Ahora vamos... No remorse. No remorse. Me la sabía. Vamos a repasar un poquito cosas curiosas de los miembros de la banda. Eso. A ver de qué miembro vas a... Por dar algunos detalles, si nos vamos al 30 aniversario después, una vez más en Hammersmith. Phil Campbell y Wurzel, hablamos de época para centrarnos un poco desde el 84 aproximadamente, 10 años largos hasta el 95, una cosa así. Mickey Day, el sueco, al que fue persiguiendo de vez en cuando hasta que lo logró fichar Lemmy, es del 1982, del March to Die. Tremenda portada, aunque no le gustaba nada a Pentaño, porque no o sea, el diseñador del Snaggletooth, porque no la trató él, y entonces decía que parecía demasiado simple. A mí me parece lo contrario, pero en cualquier caso. Y decir que ese año, y en ese disco, además de Mickey Day, en su arranque, volvió entre medias Fifth Animal Taylor, que iba y venía. Y estuvo un tal Tommy Aldridge, también grabando... Sí, señor. Otro Ahí que es tal nada. baila. Otro bicharraco. Otro que tal baila. el trío de baterías en ese momento. Y bueno, pasó en su tiempo también Slash. Y yo sí siempre andaba por allí porque como eran amigos, pues hacían cosas recíprocas. De hecho, cuenta Lemmy que la vez que más dinero ha ganado en su vida fue con el No More Tears Sí. de Ozzy Osbourne, por las letras y las composiciones, sin cesión siquiera porque no lo dejó la mujer de... La gran Sharon Osbourne. Madre mía. Que de hecho también luego fue representante de los propios Motörhead, hasta que hubo una discusión. Saldrían tarifando, porque no Sí. conozco a nadie que no haya salido tarifando. O con Lo- el padre lo de Don poquito. Arden o con la hija Sharon Osbourne. Vaya pareja. Y luego, bueno, pues en el lado negativo, como hemos dicho antes, el señor Robertson, que venía de Thin Lizzy, que estuvo como por el 83 o así, y el disco que quedó olvidado, Another Perfect Day, y que, bueno, pues al final evidentemente fue despedido. Y pasó también en esa época hasta el 87, de hecho en el Donington que hablábamos antes, estaba Peter Gill, de Saxon, el batería, Ajá. a quien también despidieron por chulo. Es decir, llegaba un punto en el que se pensaba que el mundo giraba a su alrededor y que se podía levantar a la hora que quisiera y los demás tenían que hacerle reverencias. Entonces un día le citó Lemmy desde dentro de un coche, bajó la ventanilla y le dijo: chaval, ya no hace falta que vengas. No vengan más. Después estuvieron como colaboraciones pues un tal Steve Vai. Si cogemos el disco, para Sí, quien sí, no sí, haya dudado alguna vez, El Inferno, del 2004, el primer tema se llama Treadmill Show, pues escuchad las guitarras, que os sonarán Suena. excesivamente buenas, rápidas. Además quedaron muy contentos con él porque no hizo un alarde tampoco de principio a fin de la canción de ser abusón en la guitarra, y suena tremendo. Y luego en la gira del 2009, Mickey D se fue a una especie de concurso de celebridades, pidió permiso y se acercó a Suecia a un invento de estos durante parte de la gira del 2009, y llamaron a un tal Matt Sorum de los Cult Los cool. y de Guns N' Roses durante la época dorada previa, y entonces le dijo, bueno, pues que cuál era el esquema para prepararse a los temas e incorporarse directamente a la gira. Y Lemmy le dijo que de ensayar, que casi que no, que se cogiera las canciones, que se las apretase Y venga. y como que pudiera, vayan. Y como dice pudiera. que fue la época más estresante, dijo Matt Sorum, de su vida como batería, que perdió bastantes kilos y acabó con 25 ampollas en los dedos. Ah, creo que bueno. 25 kilos. Y era buen Menos. batería y muy técnico, pero es que aprenderte todo un setlist de un grupo como Sí, Motörhead, sobre la marcha. Tela, tela. Eso es muy Esto es como complicado. Satriani con Purple, Purple, que le dijo: en hola el chaval, 93, vente, y dijo: eso pues es. ¿cuándo? Pues la semana que Le viene. dijeron a jugar Y directamente. lo hizo bien, Y ¿eh? ya está. Ojo. Lo hizo divino. Oh, Lo vimos aquí en Burgos, Sí, en sí, esa sí, época, sí, sí, con sí. su guitarra plateada. plateada. Con la Ibanez plateada. Y bueno, pues concluimos antes de poner la música. Amigos, por ejemplo, para siempre, Twisted Sister. De hecho, fue al revés. Los que dieron la bienvenida a los señores Twisted en Inglaterra y les quitaron el miedo escénico que tenían al principio y les presentaron a la tropa Estaban británica. acojonados, ¿no? Estaban Debe salir. acojonados, Sí. acojonados. Twisted Sister. Y dijo Lemmy: Los cogió en su regazo. y vamos venga. a incorporarse aquí un poquito y charlar con la peña para que veas que no muerden y tal. Y desde entonces, amigos, con Wasp pasó lo contrario. Es decir, la gira que fue la del Kill Fuck Die fue un absoluto desastre porque eran muy guarros los Wasp que abrían y dejaban todo hecho una mierda. Entonces acabaron
realmente mal. Que hay que decir que dice, bueno, te asustas por el público. Es que el público de finales de los 70, principios de los 80, el público de heavy en las islas era muy borrico. No hay que ver más que fotografías de esa época, cómo está la gente en las primeras filas. Era Y el escenario. Sí, cuidado, y pegados a ellos. Tiraban de todo. Era meritorio. Pero vamos, Amigos para Siempre, pues eso, Ozzy, por supuesto, que es todo, varias giras en Estados Unidos con él, Saxon, muy modositos, además, cuenta Lemmy, que no bebían casi, no se drogaban, no se pegaban con nadie. Eran los raros. Sí, Los raritos. Las Girls School, como siempre, y Twisted en cualquier caso tocado, decían que dónde estaban las chicas, como decían otros grupos americanos. Es decir, cuando llegaban a tocar a Europa decían, ¿y las tías dónde están? Aquí solo hay dos tíos borricos. Pero con esas cosas que pasaban en esa época. Sigue pasando, sigue pasando. Bueno, pero hay más chicas. El otro día, por ejemplo, en Halloween, conciertazo sí, tremendo, sí, qué 3 horas brutales, había muchas chicas. Había muchas chicas, es verdad. De todas las edades. Y no muy mayores, sí. Sí. Pues vamos, Better Motorhead Than Dead. Gracias a Felipe por traerlo de tierras holandesas. Sí. Directo importante. 30 aniversario en el Hammersmith de la banda, 2005, Iron Fist. Este fue el último disco clásico de la formación clásica, el Iron Fist. No tenía la misma calidad que los anteriores, pero sigue siendo un clásico. Y la portada era genial, ¿eh? Ese puño de acero con los anillos, ¿verdad? Muy heavy. Sí, totalmente. Macarra. Plena época del British Heavy Metal.
Pues 1982, exactamente. Sí. Había pasado ya el Motorhead, el Bomber, Overkill, Ace of Space, el Hammersmith y ahí vino el Iron Fist. 82, antes de que viniese el pesado del robo con vestido de rojo, con el pelo corto, a hacer el gilipollas. Yo sigo diciendo que es un buen Sí, disco. sí. Another Birthday es un buen disco. Y a mí me gustó, yo me acuerdo de estar en el BUP, en la capilla en los Salesianos, con mi disco ahí. Claro. Sí, muy buen disco. Y la portada En era la muy capilla bonita. de los salesianos con En el la disco. capilla de los salesianos con el... Sí, me acuerdo, además en la capilla de arriba. ¿No te dieron Another Perfect Day. capones? Qué rebelde, Carlos. No lo enseñaste. Lo tenía metido en la... Además era el vinilo, así que era Muy llamativo bonita la esa portada. Es preciosa, ¿verdad? Un dibujo, no sé si es una acuarela o un óleo. Que no sé si también estaba ahí Petaño por medio, o que, porque el diseño es suyo, también. pero eso era una especie de óleo. No sé si sería suyo. Esto es el Snake Bite Love con la serpiente, el orgasmatrón. Y luego, pues esas cosas que le pone así en Pero forma pintaba, de pene. lo pintaba. Sí. Sí, era muy de cómic. No. El Joe Petaño, el diseñador Petaño, de la portada. Joe Petaño es el americano de Oregon que Dave diseñaba... Glossis, Ya. que estuvo en Y el que generó y creó el Snaggletooth. Snaggletooth además también se le llama a alguien que se lo come todo, que es así como muy bestia, muy... Y a las, Conozco a más de uno. o que hace así como muy a lo bestia. Y también la señorita menos... Afortunada de los sitios de citas de de los chicas. lupanares. Donde Lo dices, que queda la ya, Snaggletooth es la que... Lo que nadie quiere, ¿no? Algo así, sí. Ahora mismo dicen, conozco más de una también. Pero vamos, el No, monstruo... no digo que lo digas tú. No, los demás, no te fastidia. Tu marido Pues no, sí. los demás. Oye, ahora te toca a ti, Tu ¿no? marido no, los demás. Perdona, yo conozco a los Snaggletooth tío y tú a las tías. Yo esos sitios no me sé cómo son ni por Lo va a ser fuera. todo para él. Exacto, muy bien. Pero vamos, Snaggletooth se ha hecho famoso por esto y por la sidra de los motos. Sí. Es Vaya colección que lleva ese nombre dentro Sí. de la colección de botellas con licor dentro. Sí, vodka, Bebidas alcohólicas, whisky y ahora vinos. cava. Cava no, champán. Sí, tremenda la colección. Diferente. Quiero dedicar alguna de estas canciones todas a la vez a una amiga que se llama Amaya, de Bilbao, amiga y vecina. Así que eso va para ti, Amaya, la que más te guste o el especial a completo. Y ahora vamos, pues como decían ellos, era beer drinkers y hellraisers, bebedores de cerveza y broncas. Dicen los británicos, es como cuando suben al infierno. Esto es del Bastards, que bueno, pues lo habían sacado en su día, pero estaban de gira y ni siquiera habían publicado el disco. Y es de 1998 en Alemania. Born to Raise Hell. Yes, I know. Yeah.
vamos terminando. Varias cosas. Primero, saludar a José Rubio, porque en su página metalzone.biz... José Rojo. O sea, yo digo Rubio porque es rubio, perdón. José Rojo. Y los ojos guapísimos, además. Sí, es un tío. José, un saludo, muchas gracias. Bueno, nos ha puesto una reseña en su página metalzone.biz. Y recomendadísima. Si quieres enterarte de noticias, métete en ella. Bueno, vamos a terminar con un último tema. Nos vamos a ir despidiendo de todos vosotros. Esto ha sido Radio Rebato, el 107.4, los miércoles a las 5:30, y luego en redifusión tenemos por la mañana a las 7 y a las 12:30, sí, ¿no? 12:30 a las 7 de la mañana, eso es. Y si no, en nuestra página web, radiorebato.net. Adelante, Carlos. Pues nada, para concluir y escuchar un poco más, el Dr. Rock, que creo que en tiempo se lo dedicaron al señor Phil Taylor. Así que, vamos. Nos dejan un minuto.